La gente se encuentra aquí haciendo una pequeña mirada, es apreciar este tren bastante antiguo de Minas Gerais. En este lugar se encuentra exhibido esta moto que es una reliquia. Esta moto fue utilizada por Pelé. Esta iglesia fue construida por los esclavos y para los esclavos. Seguimos en la feria y podemos encontrar cachaza con miel. ¿Qué tal amigos? Nos encontramos hoy en Tiradentes, ubicado en Minas Gerais, una de las ciudades coloniales más hermosas de Brasil, con iglesias que tienen detalles en oro, muchas calles empedradas y como verán hay mucha, pero mucha cultura en esta ciudad. Vamos a visitar sus calles, algunos comercios, de repente poder hacer un paseo en caballo, que es lo que queremos hacer hoy. Vamos a mostrarles qué podemos hacer en 2 días, una noche o un fin de semana aquí en esta ciudad tan bella que es Tiradentes, Minas Gerais. Vamos para allá. Bueno, y el recorrido empieza aquí. Este es el Largo das Forras. Es una plaza, de hecho es la plaza principal de Tiradentes, que antiguamente fue un campamento militar. Hoy es el corazón de la ciudad y tiene bastantes restaurantes y tiendas de artesanía que rodean este espacio y que vibra tanto de día como de noche. Ya podemos ver de que aquí en la plaza central puedes disfrutar de bastantes restaurantes que están alrededor de la plaza, muy bonitas. Y no solamente vamos a visitar la plaza el día de hoy, sino que vamos a visitar todos los lugares turísticos y vas a ver de que en 2 días vas a poder conocer esta ciudad desde otra perspectiva. Una pequeña ciudad de tan solo 8.000 habitantes que se llama Tiradentes, ubicado en Minas Gerais y que la verdad es una joya poder visitarlo. Uno de los puntos más importantes para conocer aquí en Tiradentes son sus iglesias. Y qué mejor que empezar por la iglesia matriz de San Antonio. Esta iglesia fue construida en 1710 y posee un interior cubierto de oro y tallas hechas por el maestro Aleijadinho. Y no solamente la vista al atardecer se ve espectacular, sino que también la vista de noche se ve muy bonito, ya que las casas comienzan a iluminarse de ese color amarillo, de ese color cálido, y podemos tener una vista muy linda desde la iglesia matriz San Antonio hacia la ciudad, que se ve espectacular. Pero lo curioso es que aquí está la famosa cachaza y sobre todo Tiradentes es conocido por su cachaza artesanal. Así que vamos a probar un poco de la cachaza, un trago muy popular aquí en Brasil, pero con el sabor de Tiradentes. Vamos para probar. Bueno, y lo prometido es deuda, ya cambiamos de lugar, estamos en un lugar bastante bonito, es un lugar que toca música de rock con una iluminación tipo neón. Y dicho sea de paso, acabamos de pedir 2 cachazas, las cachazas se dividen en 2 colores, cachaza blanco y cachaza amarillo. Hemos pedido la amarilla para no marearnos mucho, vamos a disfrutar de una cachaza, de un shot de cachaza, así que salud. Para que sepan, el limón no viene en la cachaza, lo hemos pedido adicional para sentir un poquito la amortiguación del alcohol. Vamos a ver si es que me pido otra cachacita más porque ya entré en calor. Buenos días, empezamos nuestro segundo día aquí en Tiradentes y qué mejor que empezar la mañana visitando uno de los museos más importantes de Minas Gerais que se ubica aquí en esta misma ciudad de Tiradentes. Se trata del Museu do Auto, un museo con una exhibición de más de 119 motos puestos aquí en este lugar y que estoy seguro de que cualquier fanático del vehículo de 2 ruedas les va a gustar. Así que vamos a ver un poco qué es lo que trae este museo y qué otras cositas podemos ver. Síganme para poder verlo.
El Museo da Moto de Tiradentes es un espacio cultural dedicado a la historia del motociclismo, ubicado en un antiguo casarón de los años 60 en la avenida Israel Pineiro. Cuenta con más de 119 motocicletas, de los cuales unas 85 están restauradas y en exhibición. Es un lugar imperdible que tienes que visitar aquí en Tiradentes, Minas Gerais. Miren gente, en este lugar se encuentra exhibido esta moto que es una reliquia. Esta moto fue utilizada por Pelé y aquí tenemos un cuadro que brinda respaldo de eso. Esta moto lo encuentras aquí en el Museo da Moto y por supuesto es una gran reliquia porque fue usada por el ídolo Pelé, una Honda CG 125. Miren lo que tenemos aquí al lado. Esta es una moto belga del año 1909, la moto más antigua que tiene este museo y lo tenemos pues intacto. Esta es la Suzuki Katana 750, de hecho es la GT 750. Esta moto fue lanzada en los años 80 y rompió esquemas con su diseño futurista, con un motor de 750 centímetros cúbicos, más de 80 caballos de fuerza y prácticamente supera con tranquilidad los 200 kilómetros por hora. Otro de los atractivos principales para poder visitar, y de hecho ya la gente se encuentra aquí haciendo una pequeña mirada, es apreciar este tren bastante antiguo de Minas Gerais que incluso al día de hoy sigue funcionando. Este tren turístico de Tiradentes que conecta São João del Rei y Tiradentes, la ciudad donde estamos, hoy funciona como un paseo histórico y cultural, y durante el trayecto los pasajeros disfrutan de paisajes naturales. Más que un transporte, es una experiencia que revive la época dorada del ferrocarril, siendo uno de los mayores atractivos turísticos de la región. Bueno, y muy cerca a la estación de tren también podemos encontrar una feria que abre viernes, sábados y domingos por el día y puedes encontrar distinta variedad de cachaza. Aquí de hecho estamos con la primera tienda y puedes encontrar cachaza de diferentes sabores. Son licores a base de cachaza pero que tienen diferentes frutas. Oigan, qué curioso, aquí la cachaza lo encuentras en todas las presentaciones. De hecho seguimos en la feria y podemos encontrar cachaza con miel, algo que jamás he visto en mi vida y que acá lo puedes encontrar en Tiradentes, en Minas Gerais, y es una combinación muy buena, ¿eh? Acabo de probar un poquito, que de hecho la señora me sirvió bastante, pero está bueno y perfecto para que puedas estar un poquito más animado este día, que el día ya empezó con un buen sol. Y uno de los paseos más atractivos que puedes hacer aquí en Tiradentes es el paseo a caballo, que te hace el recorrido por casi toda la ciudad. El tiempo es más o menos entre 40 a 60 minutos, así que vamos a subirnos y a ver qué lugares podemos visitar dentro de la comodidad de este caballo y dentro de la comodidad también de este carruaje. Lo bueno que el paseo incluye paradas de puntos importantes aquí en Tiradentes, y la primera parada es Chafariz São José de Botas. Este lugar fue un lavadero donde la gente se reunía para poder lavar la ropa, darle de beber también a los animales, a los caballos. Este lugar también se le decía el lugar de los chismes. Mientras que la gente pues estaba aquí lavando su ropa, conversaban con los vecinos para poder enterarse de las cosas que sucedía aquí en Tiradentes. Y bueno, la parte de atrás es la parte donde la gente comenzaba a lavar la ropa, colocaban sus ropas allí y pues procedían al lavado de ropa. Mientras que la parte de aquí de adelante era donde la gente venía a beber agua de estos curiosos rostros que salía de aquí el agua, y particularmente estos rostros tienen distintos conceptos o distintas anécdotas de cómo se llama. Muchos de ellos le dicen que el primero es de una persona soltera, el segundo es una persona casada y el tercero es una persona viuda. Una de las anécdotas particulares es que aquí se fabricaba el famoso pé de moleque, que es un dulce brasileño que se hace en todo Brasil. Normalmente la persona de la casa hacía el dulce y para que pueda estar seco, de hecho vamos a poner una imagen de ese dulce, pé de moleque, para que se pueda secar, lo colocaban en las ventanas, pero había un problema. Resulta que como a los niños les gustaban los dulces, dueños de cada casa colocaban en las ventanas, llegaban los niños a agarrar ese dulce y se iban corriendo. Y de hecho, la calle que estamos aquí en el pleno centro de Tiradentes tiene esta forma, y por eso es que también es una forma de representar ese dulce pé de moleque aquí en Tiradentes. Nos encontramos en la Rúa Derecha. Esta es la calle más antigua
antigua de Tiradentes. Y a mi lado derecho podemos apreciar esta casona que fue anteriormente una cárcel en la cual las mujeres estaban en el lado superior y los hombres estaban en el lado inferior. Podemos apreciar una iglesia. Esta iglesia fue construida por los esclavos y para los esclavos, el cual ellos deseaban tener oro dentro de la iglesia, y la única manera para poder transportar oro era colocándose entre los dientes, entre las orejas o incluso entre el pelaje de los animales como los caballos. El impuesto que se pagaba aquí en las iglesias era por tener 2 campanas, y una manera de evitar ese impuesto era que solamente sea una sola campana. Además de la iglesia podemos encontrar este pequeño monumento que también es una iglesia, pero una iglesia en una proporción más pequeña, y a lo largo de la ciudad de Tiradentes podemos encontrar 6 en total. En la época de Semana Santa está abierta al público y es ahí donde podemos apreciar cómo es que funciona esta pequeña iglesia. Esta es la calle derecha, la calle más antigua de Tiradentes. Después de hacer ese paseo ya nos provocó un poco de comida, y qué mejor que disfrutar de una comida súper económica. Recuerden que aquí en Tiradentes los restaurantes, los lugares de comida son bastante caros, así que si quieres ahorrarte algo de dinero, estamos en Delicias de Tiradentes, un lugar frente a la estación de buses de aquí, de la misma ciudad, y puedes encontrar comida 100% mineira. Puedes comer todo lo que quieras, puedes repetir el plato y solamente pagas un solo precio. Este es un buen consejo si es que quieres ahorrar un poco de dinero y comer bastante, pero bastante rico. Ya después de comer algo rico, siempre es bueno tener un postre, y qué mejor que comer en Casa das Latas. Es una gelatería, una heladería artesanal con sabores muy particulares. De hecho, vamos a explorar un poco de los sabores, así que vamos para allá. Acabo de probar un helado sabor a albahaca. Albahaca es una planta muy particular que se coloca sobre todo en la comida italiana. Hemos estado recorriendo lugares donde venden cachaza y no iba a faltar también cachaza en helado, que por cierto aquí nuestra querida vendedora está también aprendiendo español y tengo una sugerencia muy buena en mi idioma. Este es cachaza en helado. Miren, lo curioso es que aquí el helado tiene la fruta, y tenemos el mango y la fruta con su manguito ahí arriba. El morango, que es la fresa, y tiene los frutos de fresa. Y así cada fruta o cada sabor lleva su fruta en particular. Muy curioso, eso es la primera vez que veo en una gelatería. Y esto ha sido Tiradentes, aquí en Minas Gerais, una de las ciudades coloniales más antiguas de Brasil. Hemos visitado la ciudad, su gastronomía, por supuesto, cachaza en cantidad y sobre todo bastante cultura. Mi nombre es Jenner Silva, espero que el video te haya gustado. Si es que te ha gustado, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal, ponerle me gusta, compartir y comentar. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Bye bye. Para mis fans, las de 60 años para arriba.